destacó casi nada de la belleza física de sus padres. Por el contrario, era menudo, magro, pálido y carente de toda pretensión en cuanto a fisonomía y constitución. Se decía que, aparte de la música, era y siguió siendo casi siempre un niño, y esto es un rasgo principal de su carácter. Por el lado sombrío, siempre hubiera necesitado de un padre, una madre u otra persona que le vigilase. Los Mozart tuvieron 2 hijos, Wolfgang Amadeus y Ana María, educados para tocar el piano desde niños. Ana María, a quien le decían de cariño Nannerl, era 5 años mayor que su hermana. Dicen que cuando veía cómo su padre le daba clases a ella, quería tocar el piano. Era tanta la pasión que le despertó la música y tanta la emoción de sentarse frente al piano a sus apenas 3 años, que de pronto dejó de interesarse en los demás aspectos de la vida. Mucho tiempo después, cuando el compositor ya había muerto, la gente le preguntaba a Nannerl si su hermano había sido obligado a dedicarse a la música. No, respondía. Jamás se le forzó a interpretar o componer. Muy al contrario, había que refrenarle. De otro modo hubiera continuado día y noche al piano o componiendo. Era tanta su pasión por la música que podía pasar cualquier desgracia a su lado sin que le importara. Cuando tenía 9 años, Nannerl enfermó de tifoidea y estuvo mucho tiempo entre la vida y la muerte. Mientras tanto, su hermano se encontraba dedicado a la música en la habitación de junto. Nos preguntamos si esa pasión de Amadeus por la música no sería una forma de ganarse el cariño de la gente, pues era un niño que necesitaba que lo quisieran. En una ocasión su padre le escribió: cuando eras niño, eras demasiado modesto y te echabas a llorar cuando te hacían demasiados cumplidos. Uno de los amigos más cercanos de la familia Mozart, el músico Johann Andreas Schaffner, escribió: como yo me ocupaba mucho de él, me amaba enormemente, hasta el punto de que me preguntaba en ocasiones si yo lo amaba. Y sí, de broma le respondía que no, pues le saltaban inmediatamente las lágrimas, tan tierno y dulce era su corazón. Desde los 3 años, Amadeus se sentaba frente al piano a tocar acordes. Entonces su padre comenzó a jugar con él en el piano y así le enseñó varias melodías. Le costaba tan poco trabajo aprenderse esas piezas que en 1 hora era capaz de tocarlas de memoria sin ningún error. Pero sobre todo, era tanta su capacidad que apenas 1 año después mostró a Leopold sus primeras composiciones. El padre se puso tan contento que comenzó a escribir las melodías que iba componiendo su hijo. Tal vez, desde entonces, su padre pensó en llevarlo de viaje por todo el continente. Dice uno de los principales estudiosos de la obra de Mozart, Joseph Heinz Ebel, que el compositor vivió 35 años, 10 meses y 9 días, de los cuales pasó viajando 10 años, 2 meses y 8 días, es decir, más de la 1/4 parte de su vida. Los 2 hermanos prodigio, acompañados por el violín de su padre, viajaron por muchas ciudades de Alemania, Austria, Bélgica, Inglaterra, Suiza y Francia. Eran tan agotadoras sus presentaciones que a veces duraban hasta 6 horas, y por si fuera poco, llegaban al hotel a estudiar por la noche y salir de viaje a la mañana siguiente. Naturalmente, el genio de Mozart fue descubierto de inmediato por la nobleza. En una ocasión, el emperador Francisco le dijo: mira, el arte verdadero no está en tocar el piano con todos los dedos. El secreto está en que lo toques con uno solo. Para sorpresa de todos, el pequeño compositor comenzó a tocar el piano con un dedo, pero de una manera tan extraordinaria que todos se quedaron asombrados. No nada más era un gran pianista desde niño. Amadeus era un niño feliz, simpático y lleno de gracia. Cantaba, bailaba, tocaba el violín y el clavecín.
Sin duda hacía todo esto para lograr el cariño de la gente. Mozart nunca dejó de ser ese niño que miraba atentamente a las personas cuando esperaba con ansiedad a que le respondieran la pregunta que más le obsesionaba. ¿Me quieres? Qué triste, ¿no? Sí, la verdad. Tener el éxito y llegar a las cortes más increíbles. Y morir como murió, ¿no? Abandonado, solo, obsesionado por el amor de su padre, por el respeto de los demás. Así es que bueno. Así es. Y bueno, vamos a dar un rápido viaje a nuestro México. país, a México, y vamos a hablar de Porfirio Díaz. Él Seguramente nació- todo el mundo sabe quién es Porfirio Díaz, los que somos mexicanos, pero no los que no lo somos. Y digamos antes que Porfirio Díaz pues era fue un dictador, Un dictador. o un hombre que estuvo en el poder en México por 30 años y que le cambió la faz a México en Sí, muchos sí, aspectos. sí. Bueno, yo creo que aparte de todo, él embelleció la ciudad de una manera impresionante por su amor que tenía a las modas francesas, a todo lo que tuviera que ver con Francia, diciendo que él era un muchachito de Oaxaca, ¿no? Que pues de repente, aquí vamos a leer un poquito más de su vida. Bueno, él nació en 1830 y murió en 1915. Aquí en Loaesa, Guadalupe, lo titula este capítulo Corazón en lucha. Y dice ella, es un lugar común para hablar de muchos personajes de nuestra historia. Sin embargo, no deja de ser cierto, en especial para referirse al personaje del cual estamos hablando. Se ha dicho de Benito Juárez y de Lázaro Cárdenas, y también de Miguel Hidalgo, que en su vida está contenida toda la historia de su época. Pero en el caso particular de Porfirio Díaz, esta frase se hace todavía más certera. Casi podemos decir que las contradicciones del México del siglo XIX son las del presidente que más ha estado en el poder. Así como el país, y fue don Porfirio Díaz, que fue liberal y católico, de ascendencia indígena y española, pobre y rico militar, seminarista, moreno y blanco, rudo y educado, acertado y equivocado, partenanista y déspota, héroe y villano, pero sobre todo prócer y enemigo de la patria. ¿Quién diría que todas esas facetas tenían origen en su infancia e incluso en la historia familiar previa a su nacimiento? Por casualidad, Porfirio Díaz fue bautizado el 15 de septiembre de 1830. Como sabemos, el cura Miguel Hidalgo llamó a la rebelión la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Seguramente, Díaz pensó que las dos fechas estaban unidas de alguna manera misteriosa y decidió que el grito de Dolores se festejara no el día en que lo llevó a cabo Hidalgo, sino precisamente el día de su bautizo. No olvidemos que se ignora la fecha de su nacimiento. Él festejaba la de su bautismo. Don Porfirio se sentía un predestinado, un héroe al cual la patria le debía muchos favores, pero sobre todo se sentía con el derecho de rehacer la historia de México. Hay que recordar que durante su presidencia no existía ningún contrapeso a su poder. Juárez había pedido facultades especiales durante la guerra contra Maximiliano. Díaz ejerció ese poder casi ilimitado por 30 años. Como dice el historiador Paul Garner en Porfirio Díaz, del héroe al dictador, una biografía política, del editorial Planeta en el 2003, este enlace umbilical entre Porfirio Díaz y el destino de México sería explotado por el régimen para crear, en la conciencia popular, una relación entre Díaz y la consumación de la independencia y la soberanía nacionales. Oaxaca era entonces una de las ciudades más importantes de México. Desde el virreinato se había convertido en una de las principales productoras de tintes para textiles, la segunda industria más importante luego de la minería en ese país.
Cuando nació sus padres se alegraron. Antes que él habían muerto 2 gemelos, Cayetano y Pablo. Era el 6º hijo de la familia, pero el primer varón. Doña Petrona Mori, su madre, se puso feliz. Su padre, José Faustino, decidió llamarlo Porfirio. Algunos años antes, en 1810, cuando llevaba 2 años de casado, José Faustino entró al ejército de Vicente Guerrero, quien había sido encomendado por Morelos para pelear en los estados del sur de México. Era tanto el amor del padre de Díaz por la causa patriótica que estuvo años al lado de Guerrero como veterinario de su ejército, y por ser tan valiente fue nombrado coronel. Aunque aún no se ganaba la guerra contra los españoles, José Faustino regresó al lado de su esposa, y fue entonces, tras 11 años de casados, que nació Desideria, su primera hija. El padre de Porfirio cambió mucho, se volvió retraído y se ausentaba con frecuencia. En los últimos años de vida escribió Díaz en sus memorias: mi padre se hizo muy místico. Sin ser fanático, era un católico muy ferviente. Incluso se cambió el nombre a José de la Cruz, de ahí que Porfirio tuviera en su infancia mucha cercanía con el seminario. Su padrino del bautizo era su primo José Agustín Domínguez, cura de Nochitlán. Desde que nació, su padrino dijo a sus padres: quiero que se comprometan conmigo para que mi ahijado siga la carrera eclesiástica. Este cura tan devoto no se imaginaba que, años más tarde, su ahijado debería de pensar en el sacerdocio cuando conoció a Benito Juárez. Dejaría de pensar. El día que se lo presentaron, se emocionó tanto que no durmió y al día siguiente le avisó a su madre que seguiría los pasos de Juárez. Doña Petrona se enojó y lloró, pero quien se puso furioso fue su padrino. En 1831, cuando Porfirio cumplió 1 año, Vicente Guerrero fue asesinado en Cuilapán, Oaxaca. Fue tanta la tristeza del padre de Porfirio que tal vez por esa causa cambió su carácter. Desde niño, Porfirio vio con los ojos de su padre la historia de México. Con toda seguridad quiso ser valiente como José Faustino. No hay que olvidar que Díaz no tuvo casi recuerdos de su padre. Murió cuando éste apenas tenía 3 años. Sin embargo, el patriotismo de su padre lo siguió toda la vida. José Faustino murió a causa del cólera, y las autoridades pintaron una gran cruz sobre la fachada de la casa familiar. Cuando los viajeros llegaban al mesón de la Soledad de doña Petrona y veían la cruz, se alejaban de inmediato. A pesar de su viudez y de tener 5 hijos, logró salir adelante. Primero vendió el mesón y luego se fue a vivir a un pequeño solar llamado El Toronjo. Porfirio tenía 7 años cuando su madre decidió mandarlo a la escuela. Lo que más admiraba de su madre era la valentía, pero sobre todo la fuerza para sacar adelante a sus hijos. El verdadero amor de Díaz fue su madre, y siempre estuvo al pendiente de sus necesidades, aun cuando estuviera en campañas militares. En 1859 la visitó sin imaginar que era la última vez que la veía. Cuando salió de Oaxaca para combatir por la Reforma, Petrona falleció. El corazón de Díaz era muy similar a su natal Oaxaca, seco como la tierra de su ciudad, pero caluroso y apasionado como su historia. Gracias a su familia fue patriota y emprendedor, pero al mismo tiempo en su corazón tan complejo quería ser un poderoso hacendado como las familias que gobernaban Oaxaca y que en su niñez veía con nostalgia y mucha envidia. Y en su corazón lucharon estas dos fuerzas internas toda la vida. De ahí que su carácter siempre fuera una dualidad, ¿no? De don Porfirio se dicen muchísimas cosas. Se le conoce como dictador, pero como ya comentamos también, Hermosillo, México, lo cambió a la vida europea completamente. En su tiempo, la moneda que se usaba en México era el oro y era mucho más valioso que el dólar. Que eso ya, bueno, imagínense nada más. Mandó a hacer el Palacio de Bellas Artes, el Paseo de la Reforma, el Teatro Nacional, el Palacio de Minería, bueno, muchísimos edificios, pero al mismo tiempo era un poco
no un poco, era bastante elitista y no